Todos conocemos la imagen, ¿no? El mar abriéndose en dos. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado quién era el hombre que levantó el bastón? Bueno, de eso se trata esta exploración. Vamos a clavarnos en el viaje interno de Moisés, en toda la transformación que tuvo que vivir mucho antes de poder siquiera imaginar lo imposible. Y es que, miren, antes de los milagros espectaculares, de las plagas y del mar, existió una batalla mucho, mucho más íntima. Una lucha, como dice esta frase, contra la propia incredulidad, el miedo, la identidad misma. Para empezar, situémonos. Tenemos a un fugitivo de 80 años, 80, un hombre que cambió los lujos de un palacio por la soledad del desierto, y de pronto, desde una zarza que arde y no se quema, recibe una orden que, pues, va en contra de toda lógica. Y es que para entender a este Moisés de 80 años, hay que ver su vida partida en dos. O sea, imaginen, los primeros 40 años como un príncipe de Egipto, aprendiendo de poder, de estrategia, y de repente, ¡zas!, otros 40 años como un pastor, un completo don nadie en Madián, donde lo único que aprendes es paciencia y estar solo. El cambio es brutal, ¿no creen? De príncipe a pastor, de ser un privilegiado a volverse humilde. Y es que el desierto, vaya, no fue un castigo, fue más bien como un taller, un lugar donde le fueron quitando todo el ego para poder forjar el carácter que iba a necesitar para su verdadera misión. Y justo a este hombre, a este Moisés ya transformado, despojado de todo orgullo, es al que le llega el llamado divino. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver cómo responde. El que alguna vez fue, digamos, el segundo hombre más poderoso de Egipto, ahora, frente a un poder de verdad, no responde con soberbia. Al contrario, su respuesta lo deja, pues, totalmente expuesto. ¿Quién soy yo? Es el grito del que siente terror, del que duda hasta de su propia sombra. Y aquí, justo aquí, está la clave. La gran paradoja de todo esto. Esa falta de confianza en sí mismo no era un defecto, era el requisito indispensable. Vaya, solo cuando dejó de creer en su propia fuerza fue que pudo convertirse en el canal de un poder mucho más grande. Entonces, con esta nueva dependencia, regresa a Egipto. Pero ojo, el pleito no es solo con el faraón, que ya es decir bastante. No, no, no. El verdadero enfrentamiento es contra todo el sistema de creencias, contra todos los dioses que le daban poder al imperio egipcio. Y aquí es donde vemos la genialidad estratégica, pero en un plano espiritual. Las 10 plagas no fueron nomás una serie de desastres naturales. Para nada. Fueron en realidad un desmantelamiento teológico, pieza por pieza, de todo el sistema de creencias de Egipto. Cada plaga era un golpe directo a uno de sus dioses más importantes. El Nilo, su fuente de vida, convertido en sangre. Las ranas, su símbolo de fertilidad, ahora una plaga. Y la oscuridad, bueno, la oscuridad fue la derrota total de Ra, su dios Sol, el más grande de todos. Bueno, una vez que el poder de los dioses de Egipto queda en ridículo, llega el momento cumbre, la prueba de fuego. El pueblo de Israel es libre, por fin, pero se encuentra en una trampa mortal. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Delante, el mar. No hay a dónde ir. Imaginen la escena por un segundo. El estruendo de los carros de guerra acercándose. El pánico total. Y ese pánico se convierte en rabia. Y la gente, con ese miedo crudo, explota contra Moisés. ¿A qué nos trajiste? No había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir al desierto. Qué duro, ¿no? Pero el Moisés que responde ya no es el mismo que dudaba frente a la zarza. Se acabaron las excusas, se acabó la duda. Hay una calma que parece de otro mundo. Se planta firme y su respuesta es de una confianza absoluta. No en él, sino en esa promesa que recibió. Y es justo ahí, en ese punto, al borde del abismo, donde esta historia antigua deja de ser sobre Moisés y empieza a ser sobre nosotros. Porque seamos honestos, todos, en algún momento de la vida, nos enfrentamos a nuestro propio mar rojo. A lo mejor, para algunos, ese mar es una deuda que no deja dormir, ¿no? Una crisis financiera que se siente como si te estuviera ahogando poco a poco. O quizá no es dinero. Tal vez es algo más personal, una relación importante, un matrimonio, una amistad, que parece totalmente rota, ya sin remedio, sin esperanza de poder arreglarla. O puede que el mar no esté afuera, sino adentro, una lucha interna, un vacío existencial que, por más que intentemos llenarlo con cosas, con logros, sigue ahí, resonando en lo más profundo. Y aquí está, creo yo, la lección más grande de Moisés. Su verdadera grandeza no estuvo en lo que hizo con las manos, sino en lo que permitió que pasara en su corazón. La verdadera transformación, la superación,
Empieza justo en ese momento en que reconocemos que nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas, ya no son suficientes. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando nos encontramos frente a lo imposible, frente a nuestro propio mar, quizá la pregunta importante no es si tenemos la fuerza para abrir un camino. Quizá la verdadera pregunta es si tenemos la fe para dar el primer paso, confiando en que el camino se va a abrir justo frente a nosotros.